Bueno, Ángela, vaya sitio, ¿no? Para terminar tu tour por Aragón Negro. Fíjate, esto parece como tu casa, ¿no? ¿Has dicho 20... ¿Cuántos mil libros tienes tú? Sí, 20 y algunos, efectivamente. Esto es como pasar de la oscuridad a la luz, o sea, del negro de Aragón Negro a la luz de los libros, que al fin y al cabo es también, tiene que ver también con Aragón Negro, por supuesto, claro. Oye, para los espectadores que nos vean, ¿no? Pues aquí huele a papel, aquí esto sí que es auténtico. Sí, se respira el olor de los libros, que es maravilloso. Aparte que esta zona, como es infantil, hay como un olor a gomita de borrar, a niño. Es maravilloso. Es como aquí puedes encontrar tus primeras lecturas, abrirte camino por reinos de fantasía. Es muy bonito. Además es una biblioteca muy friendly, ¿sí? Para los lectores. Hoy además hemos hablado precisamente de eso, ¿no? De esas primeras veces con los libros, de esa literatura infantil, de que las letras están a la orden del día. Y qué bien, porque cuánto arte tenemos entre nuestros autores, nuevos autores y escritoras como tú, galardonadas. Gracias. Sí, te hemos estado haciendo todo el rato la pelota, pero es verdad. Pero porque te he pagado bien, ¿eh? ¡Hombre! No, pero ha sido muy interesante esta actividad, ¿verdad? Aquí en Cadrete, porque hemos generado muchísimo debate. Sí. Estábamos muy interesados todos en algunos temas y siempre del diálogo y de la confrontación de las ideas siempre surgen cosas buenas, siempre. En el mundo casi todo se reduce a saber leer. No tanto a saber escribir, que eso ya importa menos, pero sí a saber leer, porque leer es la clave de la existencia. Tú coges a un niño que todavía no sabe hablar su idioma materno y lo metes en un colegio chino y aprende chino. Idiomas complicados los niños los aprenden de manera natural. Y tú a un niño le das, como me daban a mí, unos libracos y yo me los leía y tú me dirás, ¿y qué? ¿Y los comprendías? Pues no, probablemente no. Pero comprendí cosas luego, mucho más tarde, cuya comprensión se había iniciado en ese momento. Ajá. Había empezado entonces, y si me hubiera dedicado a el día es bonito y hay un pajarito en ese arbolito, pues todavía estaría ahí. Y esto dicho con cariño, o sea, que no es ningún desprecio, ¿no? Leer también es un entrenamiento mental que nos protege de muchas desgracias que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Además hemos hablado mucho de la conducta humana, ¿no? Ese vaso precisamente conductor de muchas de tus obras. ¿Qué nos puedes contar así un poquito a modo de Kit Kat que dice la gente, ¿no? A ver, para obras de Ángela Balbey, quien no lo haya leído. Bueno, pues que hablábamos de algunas de las que he escrito que tienen que ver con las creencias, ¿no? Como son las últimas, El alma de las bestias y Ateísmo ideológico, que aunque uno es un ensayo, el último es un ensayo, el otro es una novela, pero tienen ese hilo conductor de las creencias humanas que a mí me interesa mucho. Ángela, un placer. Gracias. Haberte tenido en Aragón Negro. Te esperamos el año que viene. Te esperamos también en la gala del año que viene, que seguro que... Sí. Bueno, este año ha sido aniversario, pero bueno, seguiremos progresando y seguiremos acogiendo a grandes escritoras como tú, aunque tú digas que me has pagado mucho para decirlo. No, hay que ser modestos en esta vida y decirlo de verdad. Y Aragón Negro va creciendo, es un proyecto muy bonito que además llega a todos los rincones, no es excluyente, sino que es exclusivo y yo creo que cada año va a hacerlo mejor, estoy segura. Pues desde una biblioteca infantil nos despedimos con Ángela Balbey. Muchas gracias.